A falta de ideas, a falta de capacidad y a un amor incondicional por retener el poder, las figuras más relevantes, o por lo menos más conocidas, del kirchnerismo, por caso, digamos, el actual gobernador de Buenos Aires y de una gestión pésima, donde cuando el INDEC dijo que estábamos en un 42% de pobres, en esa provincia, que ostenta prácticamente el 40% de la cantidad de habitantes que tiene el país, gobernada por Axel Kicillof, es donde más creció la pobreza, la violencia y donde más faltaron las obras. Pero en el marco de todo esto, y para quedar bien con la jefa, a horas de su clase magistral, Kicillof reactivó la campaña del terror, del miedo, el de asustar al electorado. Dijo claramente y sintetizó que se viene una posible tragedia y advirtió por qué. Porque dijo que la educación, la ciencia y la tecnología quedarán desfinanciadas si Juntos por el Cambio o los liberales, o sea, cualquiera de la oposición con posibilidades de dejarlos afuera, llegan al poder. Y pidió a los científicos que salgan a explicar los riesgos. Dijo, y lo cito textual, este año se juega la supervivencia de nuestra universidad. Que lo diga Kicillof, que durante los 2 años de pandemia mantuvo las escuelas cerradas, que ha perdido prácticamente, o se han perdido prácticamente 1.200.000 alumnos del nivel primario y secundario y algunos universitarios también porque viajaron, se fueron a otros lados. Que lo diga él realmente es de una caradurez supina, ¿no? Y sobre todo, quizás porque se está lamentando en algo que yo les vengo prometiendo, que quedó como una noticia vieja, pero de la que quiero hablar y no voy a poder hacerlo tampoco hoy por falta de tiempo, que es precisamente el adoctrinamiento escolar que Axel Kicillof, el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en sus presidencias, el que nos endeudó con la estatización mentirosa de YPF, algo que ya explicamos y otras tantas, claro, está preocupado, porque lo que no va a poder hacer es adoctrinamiento en un plan que largó hace algunas semanas atrás con la excusa de 40 años de democracia y arranca desde la primer presidencia democrática de Alfonsín para adelante, citando cada caso y diciendo todo lo que no sea nuestro es peor. Bueno, yo quiero saber si el 43% de pobres, si el 103 ya comprobado de inflación anual, si esta devaluación feroz que se produjo en estos últimos tiempos, si esto él no lo tiene en cuenta. Mienten de una manera absolutamente descarada. Y por eso, en mi editorial de hoy, quiero hablarles de la inflación particularmente, porque sé que es el tema que a ustedes les interesa. Es el tema que nos interesa a todos en realidad, porque todos somos víctimas de la inflación, excepto aquellos que viven de arriba, como el caso de Kicillof que citaba, y tantos funcionarios y legisladores que tienen sueldos o jubilaciones de privilegio.
Por eso yo titulé a mi editorial La inflación y el populismo van de la mano, por no decir que son la misma cosa. Miren, no hay un solo caso de éxito en materia económica y bienestar de los ciudadanos en gobiernos populistas o disfrazados a veces de gobiernos democráticos populistas. Pero por caso, miren, le podría citar Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sin embargo, hay otros países latinoamericanos que supieron contener la inflación y generar empleo de calidad. Algo que los compinches de Kicillof no pudieron y no pueden, siendo gobierno actualmente. Se podría aprender mucho de las experiencias de esos países vecinos. Pero no se trata simplemente de copiar modelos foráneos, sino de diseñar un sistema a medida para la economía argentina, afiebrada totalmente por la crisis cambiaria y la inflación. Pero miren, aún así, hará falta voluntad política, acuerdos antipopulistas, que no son los que pretende hacer ahora Massa al reunirse con los dirigentes piqueteros, dirigentes entre comillas, los vivos, y con los gordos de la CGT, que hasta aquí estuvieron mudos, para hacernos creer a todos que se van a ocupar a partir de ahora, después de un año prácticamente de haber asumido el superministro Massa, y 3 años y 4 meses de este gobierno populista. En las últimas semanas, la espiral inflacionaria y cambiaria se ha acelerado peligrosamente. Un marzo con un 7,7% de inflación, un abril que yo creo que va a estar arañando el 8% o por sobre el 8%, un dólar que rasguñó los 500 pesos, hoy un poco aplacado y cotizando a 472 pesos, si es que no cambió desde la última consulta que hice. A quienes vivimos el Rodrigazo y las hiperinflaciones del año 1989, 1990, la actual coyuntura, claro que nos genera una incómoda sensación de déjà vu. Lo vivimos y lo pasamos mal. Si no me crees, preguntáselo a tu padre, preguntáselo a tu abuelo, vos que sos sub 50 y no tenías la responsabilidad de alimentar al hogar. Al igual que en aquellas épocas aciagas, un gobierno débil e ineficiente hoy se muestra incapaz de tomar las medidas necesarias para prevenir de algún modo una profundización de esta crisis. La Argentina, es cierto, tiene una historia inflacionaria sin parangón en el mundo, pero también una notable incapacidad de aprendizaje a nivel colectivo para no seguir repitiendo una y otra vez las mismas recetas. Seguimos escuchando a funcionarios y políticos proponiendo explicaciones espurias sobre el origen de la inflación, equivalente a un genocidio económico, que ellos no padecen. Dos verdades deben quedar grabadas a fuego en nuestra memoria social. Primero, que con tasa de inflación alta, volátil y persistente, estamos condenados al estancamiento que ya venimos experimentando hace un tiempo largo. Segundo, que es imposible eliminar la inflación si el sistema político en todos sus niveles no se aviene a reducir de manera significativa el tamaño de los gastos del Estado.
El populismo vernáculo, que, aturdido por sus estrepitosos fracasos, solo atina a redoblar la apuesta con recetas ya probadas e inviables. Más pobreza es lo único que podemos esperar de su aplicación. En un año electoral, la Argentina muestra un esquema económico que por los resultados manifiesta que está muy lejos de ser un modelo que en el futuro pueda generar un crecimiento económico genuino para mejorar los ingresos, reducir de alguna manera la pobreza y aumentar el empleo formal y bien pago. Este populismo, con muchos pesos en la calle, con pocos dólares, por no decir casi nada, de reservas internacionales, con una inflación anual del 103%, con una pobreza que supera ya el 43% y en crecimiento de la población, muestra 5 elementos que poco tienen que ver con la historia populista del pasado. Primero, tratar de reducir la inflación con controles de precios y sin reducir el ritmo de la emisión monetaria del Banco Central. Ya probado, fracasado. Atrasar el tipo de cambio para que la inflación no aumente. Congelar los precios de las tarifas de servicios públicos de gas y electricidad para que no impacten positivamente en la inflación. Frenar las importaciones de materias primas y bienes para que no aumente la demanda de dólares oficiales que valen la mitad de lo que cuesta el dólar financiero alternativo más caro, y ni que hablar del blue. Regular las exportaciones agropecuarias a través de retenciones y un tipo de cambio que está retrasado para que no aumenten los precios de los productos exportables, en particular los alimentos. Es un esquema difícil de entender para los expertos en economía, cuanto más para ustedes y para mí, para los ciudadanos comunes. Se está haciendo todo lo contrario a lo que se debiera hacer. En la oposición se discuten varias alternativas para sacar a la economía del marasmo al que la han empujado 20 años de políticas populistas. Pero hasta ahora no sabemos cuáles son. ¿Tendrán miedo que se la copien? Es cierto. Es probable que eso sea cierto. Porque ya sabemos, el kirchnerismo se apropia de todo. Se apropia de los derechos humanos, se apropió del peronismo, se apropió de la República, se apropió de los bienes de la República, se apropió de los dineros de los contribuyentes. Desde un tiempo a esta parte se viene idealizando el Plan Austral. Los más jóvenes quizás no sepan qué es. Hay quienes creen que una versión mejorada de este plan, es decir, una que incluya un fuerte ajuste fiscal, sería la mejor solución. Otros proponen una convertibilidad con una canasta de monedas del Mercosur. Hay un tercer grupo que aboga por declarar el dólar como moneda de curso legal y dejarlo competir con un peso devaluado. Con un peso devaluado, repito. En los últimos días se está dando una incipiente debate sobre la alternativa de una dolarización a partir de una propuesta lanzada por uno de los candidatos presidenciales. Y me refiero a un exultante Javier Milei que anoche, en un programa de TV, no supo poner en claro cómo dolarizaría y en medio de sus trabalenguas dijo que contaría con unos 35, 37 mil millones de dólares, pero nunca dijo de dónde los sacaría genuinamente.
Sí ensayó. Si yo gobierno, a mí me van a creer. ¿Por qué será? Porque va elevando su tono y se va desorbitando cada vez más que quiere explicar algo. Digo, ya de las recetas y de las propuestas mesiánicas hemos probado en la República Argentina. No hay forma, porque por otra parte ya lo dijimos, miren, yo no quiero profundizar mucho más en esto, pero Milei dice voy a dolarizar. Y a poco que diga, ¿y con qué? Y el Banco Central tiene menos de $1.000 millones de reservas genuinos. El resto están papeluchos. Que a poco que diga esto, y a cambiar papeles por dólares, los va a cambiar a 2,50 mangos, que sería mucho, a 25 centavos, 2,50 mangos es una forma de decir, y nos vamos a endeudar mucho más para adelante. Y el otro tema es quién compraría sin pensar esos bonos, sin pensar precisamente que nosotros somos realmente lo menos creíble posible. No nosotros, el pueblo, sino quienes nos han conducido en estas últimas 2 décadas, no son creíbles. Indudablemente una dolarización implicaría una pérdida de grados de la libertad para la política económica, además. Pero es difícil argumentar que esa libertad haya sido bien empleada inclusive hasta ahora, porque no ha sido así, es cierto. Se aduce también que se crecería la vulnerabilidad de la economía. En realidad, nuestra alta vulnerabilidad a shocks externos es consecuencia de una estructura económica ineficiente y cerrada al mundo, además de poco creíble. Cuando el Poder Ejecutivo se siente constreñido por las leyes, consigue que un Congreso sumiso las modifique o derogue o simplemente las viole impunemente. Y ahí vienen los decretazos de necesidad y urgencia, ¿se acuerdan? El problema de la anomia institucional es otro grave legado del populismo. Pero cuidado, tampoco recurramos a emergentes de la TV, a panelistas de la TV, con pretensiones de revolucionar la economía, porque hasta el más distraído y el menos leído sabe que no hay soluciones mágicas posibles. Y sus necesidades son hoy, no a futuro, no a promesas que no pueden ser probadas. Porque yo gobierne me van a dar crédito, porque yo gobierne van a haber inversiones en el país. Bueno, decime cuáles, quiénes, cómo. No se dice el cómo nunca. Lo que sí nos queda demostrado a todos nosotros que la inflación, la pobreza y la inseguridad, entre otras tantas cosas, salud, educación, son herramientas del populismo para hacernos solamente dependientes, no para resolver nuestros problemas. Amigos, en un año electoral, cada argentino debe hacerse responsable del futuro a la hora de emitir su voto. No hagamos de esto un trámite, porque les aseguro que el país no soporta más equivocaciones.